No queríamos dejar de tratar bajo ningún punto de vista el tema de lo que ocurre, y lo hemos charlado al comienzo del programa con mi compañero Fernando Rodríguez, con los hijos del femicidio. Hay varias cosas que suceden. Chicos que quedan al cuidado de otros familiares porque matan a su mamá y porque su padre va preso. Entonces se quedan con su padre pero en prisión. Chicos que se quedan sin sus dos padres porque el padre mata a la madre y después se quita la vida. Son diferentes situaciones. O en un tercer caso, muchos que les toca vivir con el homicida, como fue el caso de Rosana Galeano y Arce, ¿no? Que los chicos se quedaron viviendo con el hombre que mandó matar a su propia madre. Natalia Gerardi es abogada, feminista y miembro de Justicia y Género y está con nosotros. Natalia, gracias por venir. Un gusto. Muchísimas gracias. Tenemos poco tiempo, pero nos parecía muy importante hoy hablar de esto cuando en 30 días de este año ya tenemos que hablar de un femicidio cada menos de 28 horas. Prácticamente asesinan a una mujer por día. Es un fenómeno tremendo, Triste, del que no tenemos que lamentable. acostumbrarnos, ¿no? Es que tener una noticia cotidiana del asesinato de una mujer es una tragedia colectiva, además, obviamente, de la tragedia personal y familiar y el impacto que eso tiene en los hijos y las hijas cuando sobre todo son pequeños y después alguien tiene que ocuparse de sostener a esos niños, esas niñas en su crecimiento, en su desarrollo. ¿Cómo crecen estos chicos donde, como yo te decía, hay ciertas situaciones puntuales, diferentes casos, pero la mayoría, el padre está preso porque no todos deciden quitarse la vida? Ahora estamos viendo muchos casos de que matan y se matan, pero algunos no, quedan presos, pero la madre está muerta. Entonces, los nenes tienen a la madre muerta, al padre preso y los cría quien puede, una abuela, un tío. Y eso depende del contexto familiar, de la conformación de la familia y de la manera en que pueden acompañar esa niñez, ese crecimiento, esa adolescencia, que obviamente está fracturada en un acontecimiento sísmico que va a marcar un antes y un después en sus vidas. Desde el Estado lo que se empezó a trabajar desde hace un tiempo a instancias de la sociedad civil fue una ley que La ley otorgara Brisa. una reparación económica a las familias destinada a los niños y las niñas y adolescentes y en caso de personas con discapacidad por el resto de su vida, que sea por lo menos un acompañamiento económico para sostener o a contribuir a sostener económicamente a esos chicos en el contexto de una política mucho más amplia que debe acompañarlos en su desarrollo. Me parece que como forma de reparación parcial y acotada, no deja de ser importante que Sí, sea seguro. un recurso existente porque es una familia que se encuentra no solamente demolida emocionalmente por lo que impacta ese acontecimiento, sino que también tiene efectos prácticos muy concretos que hay le que tenés que resolver pagar. a partir del día siguiente. Le tenés que pagar el colegio, la obra social, Hay que vestirlo. acompañarlos de mil maneras Pero y esa el es una. contexto familiar con el que cuente cada una de estas circunstancias será sin duda determinante. Ahora, el aspecto material muy concreto es algo que no tenemos que soslayar y que es importante que por lo menos eso esté presente. Pues yo te decía, digo, ¿cómo crecen estos chicos? Y vos me decías, sí, seguramente con un agujero emocional impresionante, ¿no? Y con, no sé si con un odio hacia esa persona que está presa o que se mató y que decidió matar a quien le dio la vida. ¿Cómo se logra que No esa lo sé, persona creo pueda que son superar? procesos personales muy particulares, individuales y familiares y colectivos que tendrán sus características según las circunstancias, la forma que crecieron, qué conocieron de la familia mientras transcurría esa violencia que terminó con el femicidio, qué imagen tenían de la persona con la que convivían. A lo mejor era una muerte anunciada y a lo mejor fue una sorpresa. Generalmente los hijos y las hijas son trágicamente testigos de la violencia que sufre la mujer Sí. en silencio al interior de la familia. Las estadísticas nos muestran que las mujeres muchas veces pueden no contar públicamente la violencia que sufren, pueden tal vez, en muchos casos, en 9 de cada 10 casos, nunca hacer una denuncia, pero los hijos son en el 30-40% de las situaciones testigos inermes Presenciales de lo que frente a pasa. esa Sí, violencia, ¿no? lógico. Niños, niñas que no pueden hacer gran cosa con eso, aunque a veces intentan intervenir, pero que son testigos, crecen en el marco de esas violencias. Y creo que ahí también es una oportunidad para reflexionar cómo acompañamos colectivamente como sociedad a esos niños, a esas familias, qué decimos acerca de las violencias, cómo nos involucramos socialmente, cómo
proponemos acompañar esas situaciones, pero sobre todo cómo proponemos prevenirlas, cómo nos proponemos criar niños, niñas, cómo acompañar esa crianza en relaciones sociales y de género más igualitarias. Y ese es el punto central de la educación sexual integral. Ese es el punto central de criar a nuestros hijos, nuestras hijas en la concepción fundamental de la igualdad, del respeto, de la autovaloración, donde la independencia económica de una mujer es súper importante, pero la independencia emocional también lo es. Total. Total. La liberación de todo tipo de cadenas, ¿no? Totalmente. Económicas y emocionales. Natalia, te agradezco tanto que hayas estado. Perdón por el poco tiempo, pero son los tiempos televisivos. Pero nos parecía muy importante hoy tratar el tema. Gracias.